Muy bien, muchísimas gracias. Eh, Creo que simplemente fue casual, ¿no? El estar a continuación de la charla que acaba de dejarnos Pablo, pero creo que de alguna manera lo que sigue, de lo que vamos a estar hablando, está sumamente alineado, creo yo, ¿verdad? Con todo eso que Pablo de alguna manera nos mostró y que no es nada, a ver, en definitiva son las problemáticas que nos aquejan mal que bien a casi todos en todas las organizaciones, ¿verdad? De lo que vamos a hablar concretamente es del marco de ciberseguridad y a lo que me estoy refiriendo es a cómo, de alguna forma, el marco de ciberseguridad nos está em, ayudando a resolver buena parte de todos esos problemas a los que refería Pablo y, por supuesto, a muchos otros, ¿verdad? Vamos a tratar entonces de presentar al marco en concreto, ¿sí? Explicando un poco de dónde sale, por qué, en qué consiste, cómo se usa y qué va a pasar con él de alguna manera, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar con él? Que es quizá de las cosas más, más importantes, por lo menos para nuestro medio. ¿Qué tan bien pintado estás, ¿no? O sea, jugando un poquito con la analogía del marco, el cuadro, la pintura y lo que está dentro del marco y en definitiva eso, ¿no? Creo que eso es de alguna forma un poco una pregunta que cabe hacer, ¿verdad? Es decir, ¿qué tan bien estamos o no con respecto a lo que nos marca el marco, ¿sí? A lo que está determinado, a lo que está enmarcado por ese cuerpo, digamos así, de mejores prácticas, de buenas prácticas, que en definitiva es el marco. Vamos entonces a empezar con esta presentación, ¿sí? Y la idea entonces es, tomando en consideración, disculpen, a ver si esto está funcionando por un segundito. Ok. Ok, bueno, ahí tenemos un breve temario de cómo vamos a distribuir la charla y vamos a empezar justamente, como estábamos diciendo, por sus antecedentes y sus orígenes, ¿sí? Antecedentes a nivel nacional. Bueno, a ver, que ya hace un buen rato que desde nuestra institucionalidad, digamos así, el tema de la ciberseguridad ha sido digno de atención, ¿no? O ha requerido o ha sido objeto de atención concretamente. Ya en el año 2009 aparecen dos decretos que empiezan a darle forma, de alguna manera, a cómo desde nuestro, vuelvo a decir, institucionalidad, cómo se está abordando el tema o cómo en aquella época se empezaba a abordar el tema. ¿Sí? Son primeros pasos bastante tímidos, pero por lo menos se empezó ya a hacer algo en dirección hacia donde estamos hoy, ¿no? Es decir, por eso vale la pena recordar estos antecedentes, darles el lugar que les corresponde, ¿m? Y tomarlos en consideración a la hora de pensar en que hoy por hoy Uruguay tiene un marco de ciberseguridad que está constantemente en desarrollo, que es algo vivo y que está acompasado, ¿sí? O que acompaña, en definitiva, con los cambios que están sucediéndose a nivel general. Entonces, eso es lo que podemos contar fundamentalmente, refiriéndonos a este par de decretos, en lo que hace a antecedentes dentro de nuestro propio país. Si vamos a mirar hacia afuera, nos vamos a encontrar quizá con algo que es sumamente importante. Por allá por el año 2013, ya hoy por hoy es hablar de 10 años, es mucho tiempo en esta materia sin duda, el gobierno de los Estados Unidos, el presidente concretamente, emitió una orden ejecutiva orientada a mejorar la ciberseguridad de la infraestructura crítica. A ver, infraestructura crítica en un país como los Estados Unidos, sin duda alguna, es algo tremendamente extenso, ¿verdad? Y con un impacto sumamente, digamos, grande y
diversificado en todos los órdenes, y requiere, o requería, pero sigue requiriendo sin duda alguna, ya se identificaba la necesidad de darle forma de algún modo a algo unificado que permitiese, vamos a decir así, de alguna manera regir, controlar cómo se manejaba la ciberseguridad. ¿Por qué esto? Bueno, porque había iniciativas, había acciones, muchas veces repetidas, se estaba haciendo básicamente la misma cosa de distinta manera, en distintos lugares, en forma descoordinada. Entonces se entendió la necesidad de tener un cuerpo único a través del cual se estableciesen, vamos a decir así, las reglas del juego en términos de ciberseguridad para todas las organizaciones estatales vinculadas a lo que era infraestructura crítica a nivel nacional. ¿Qué pasó luego? Bueno, eso se vio que era suficientemente adecuado y empezó a desbordarse. ¿Sí? ¿A desbordarse? ¿A qué me refiero? A que dejó de aplicarse solamente en aquellas organizaciones de infraestructura crítica y pasó a hacerse también en aquellas de infraestructura no crítica. Y de ahí pasó al ambiente privado. Y bueno, y de ahí trascendió fronteras y se extendió por el resto del mundo. ¿Por qué esto? Bueno, sencillamente porque, digamos, lo que se creó a partir de esa orden presidencial del año 2013, concretamente, ¿sí? Fue lo que se conoce como el Cyber Security Framework. ¿Sí? En aquella época nació entonces, en su primera versión, la cual fue posteriormente actualizada en el año 2018, en abril del 18, que es la vigente hasta este momento. ¿Qué sucedió? Bueno, ¿cómo se creó ese marco en definitiva? ¿Quién estuvo a cargo de crearlo? Fue el National Institute for Standards and Technology, ¿sí? El NIST, famoso NIST, en combinación con otros actores, claramente, ¿no? O sea, no lo hizo solo. Para todo esto hubo una interacción muy fuerte con otros actores, como decía entonces, tanto de la industria como de la academia y demás, y eso dio lugar entonces a ese Cyber Security Framework, en el cual se está basando nuestro marco de ciberseguridad. Entonces, con esos antecedentes llegamos a lo que estamos hablando, ¿sí? El marco de ciberseguridad de AGESIC, o Marco Nacional de Ciberseguridad, como se le quiera llamar. Nace en el año 2016, ¿sí? Está respaldado de alguna forma también por un artículo de ley, a través del cual se le encomienda a AGESIC hacerse cargo de la dirección de políticas, metodologías, mejores prácticas, etcétera, etcétera, vinculadas a lo que es seguridad de la información y ciberseguridad, en el contexto nacional, claramente. Entonces, a partir de eso es que AGESIC crea, de alguna forma, ¿sí? Este marco de ciberseguridad, que como decimos, se basa en esa versión del Cyber Security Framework del NIST, pero está adaptada a nuestro contexto, ¿sí? Adaptada al contexto nacional, de manera tal de poderse aplicar directamente sobre, en primera instancia, sobre los, digamos, organizaciones de nuestra administración pública. Por supuesto que es extendible claramente también a la administración privada. Vale la pena comentar simplemente en forma informativa, ¿verdad?, el hecho de que Uruguay acompaña a un grupo de otros países y, bueno, después algunas organizaciones que no necesariamente se identifican con un gobierno, digamos, con un país en particular, que han adoptado también y adaptado el marco del Cyber Security Framework, en definitiva, ¿sí? Para su uso a nivel nacional. O sea que somos parte, podríamos llegar a decir, de una especie de club de amigos del Cyber Security Framework, ¿sí? Bastante pioneros en cuanto al hecho de haberlo adoptado y adaptado para uso nacional. Como ven, compartimos podio, por decirlo de alguna manera, con varios otros países que también de alguna forma lo están utilizando, ¿verdad? Bien, ¿cuál es el propósito, en definitiva, de esta adaptación, como decimos, nacional? Bueno, ayudar, contribuir con aquellas organizaciones que necesitan gestionar los riesgos propios de la seguridad, ¿sí? Generados por el uso de infraestructura tecnológica, que tienen un alto grado de dependencia del funcionamiento de esa infraestructura, ¿sí? Que necesitan definir
cómo gestionar la seguridad a partir de una política, un conjunto, un cuerpo de políticas, en definitiva, gestionar los incidentes, gestionar la seguridad, en definitiva, ¿sí? O sea, no podemos hablar de gestionar una cosa o dos en particular, gestionar la seguridad de la información como un todo, de alguna manera. Esto implica, bueno, sin duda alguna los incidentes, pero gestionar también, como refería Pablo hace un rato, el tema de las vulnerabilidades y todo lo que está en torno a todo eso, ¿sí? ¿Qué sucede al mismo tiempo? Bueno, hay también legislación que de alguna manera impone a las organizaciones públicas, por el momento, ¿sí?, el dar cumplimiento a determinadas normativas en términos de seguridad de la información. Bueno, el marco de ciberseguridad, en definitiva, lo que está haciendo es ayudando a estas organizaciones a alinearse, a estar en cumplimiento con esos requerimientos. Por tanto y cuanto, entonces, como vemos, el marco en sí mismo es un instrumento sumamente útil a la hora de pensar en darle forma a la gestión de la seguridad de la información, ¿sí? Sobre todo en contextos, digamos así, en los que todavía no se han dado pasos en esa dirección, ¿sí? Es fundamental, justamente para eso, abordar el tema con una brújula, con un norte, ¿sí? Bueno, pues que entonces el marco de ciberseguridad nos ayuda a setear de alguna manera ese norte, ¿sí?, y a empezar a transitar el camino necesario para ir ahí, en la dirección correcta. Hablando ya del marco en sí mismo, bueno, ¿cómo está armado? ¿Cómo está, de qué consta el marco? Consta fundamentalmente, vamos a hablar en términos generales, de tres elementos fundamentales, ¿sí?, que son las funciones, que las tiene en número de 5, después las categorías que integran las funciones y las subcategorías que, obviamente, se darán cuenta, integran las categorías. ¿Cuál es la idea entonces? Bueno, las categorías dividen en definitiva a las funciones, como decimos acá, ¿sí?, en grupos que están vinculados más que nada a las necesidades funcionales y actividades específicas, ¿verdad? O sea, no vamos a entrar en los detalles de todas las categorías que hay, ni por supuesto de las subcategorías de cada categoría, ni cosa parecida. Es simplemente dar una idea de que el marco tiene esta estructura, ¿verdad? Hay funciones, hay categorías y dentro de ellas subcategorías que en definitiva son, podríamos llegar a verlas casi como objetivos de control, ¿verdad? O sea, son puntos de control que de alguna forma hay que dar cumplimiento a ellos, ¿sí?, para estar en alineación con el marco, en definitiva, ¿verdad? Bien, ¿cómo se conjuga esto? Al mismo tiempo, se definen también perfiles de organización, ¿sí? Tres perfiles que, como acá podemos apreciar, están referidos como básico, estándar y avanzado, ¿verdad? Tiene mucho que ver con el grado de dependencia, ¿sí?, y la percepción, en definitiva, también, ¿no?, del riesgo que representa el uso de las tecnologías para la organización. Es decir, una organización altamente dependiente del buen funcionamiento de su infraestructura tecnológica, sin duda alguna tendrá un perfil avanzado. En cambio, aquella que, si bien necesita de la tecnología para poder funcionar, pero bueno, pero que es bastante más tolerante en una de esas a problemas que se presenten con el buen funcionamiento de su infraestructura, por ahí podríamos llegar a caracterizarla con un perfil estándar. Y por último, claramente, ¿verdad?, aquellos que, bueno, si la tecnología funciona bien y si no, no es para tanto, podemos perfectamente funcionar por un buen tiempo, quizá sin que esto esté funcionando bien, sería algo de perfil básico. En definitiva, esto lo que nos permite de alguna forma es hacer un abordaje, vamos a decir así, medido de lo que es el marco, porque si vamos a querer comernos el marco entero en un paso, es algo sumamente extenso, ¿verdad? Y en función de justamente los requerimientos que pueda llegar a estar teniendo una organización, es que se puede llegar a hacer esto en forma gradual, en forma paulatina. Justamente,
en base al perfil que pueda llegar a estar teniendo una organización, ¿sí? Se han definido también prioridades, ¿sí? Para las subcategorías, que como veíamos más temprano, las subcategorías son el último nivel dentro de las divisiones, ¿no? Tenemos las funciones, las categorías y las subcategorías. Bueno, esas hojas de ese arbolito, en definitiva, que queda armado, que decíamos son justamente los objetivos de control, los puntos de control, donde vamos a estar haciendo cosas específicamente con cada uno de ellos, también está priorizado en función del nivel que tiene la organización, ¿sí? Entonces, dada una subcategoría, nos vamos a encontrar con que en determinado perfil organizativo tiene una prioridad y en otro perfil organizativo puede llegar a tener otra prioridad. ¿Tá? Esto lo que permite, vuelvo a decir entonces, es una aproximación, vamos a decir, gradual al tema. Nada impide que si queremos abordar en forma total el cumplimiento con el marco, lo podamos hacer, claramente, pero que bueno, que si el caso requiere de una aproximación justamente gradual, ¿verdad? O sea, por pasos, por etapas, por distintos motivos, tenemos una guía en el propio marco, ¿sí? Que nos ayuda a justamente eso, a establecer cuáles deberían ser los pasos en función de nuestro perfil, ¿no? Es simplemente eso, es una ayuda para la adopción, en definitiva, del marco a nuestra gestión. Otra cosa sumamente importante de tener en consideración al pensar en el marco es, en definitiva, cómo, digamos, cómo califica, ¿no? Es decir, bueno, muy bien, nosotros queremos adoptar el marco o queremos ver qué tan cerca o no estamos de un ideal de madurez, en definitiva, que es lo que el marco nos va a ayudar o nos va a orientar a obtener, ¿verdad? Justamente, el marco lo que hace es establecer distintos niveles de madurez, decimos, ¿sí? Que se estarán alcanzando en función de cómo se esté cumpliendo con cada uno de los objetivos de control o subcategorías, en definitiva, a los que referíamos hace un momento, ¿sí? Existen 5 niveles, ¿sí? Hay 5 niveles definidos. Con el primero de ellos, vamos a decir, fuera de tabla, no juega, ¿ah? Prácticamente. La idea es que no se hace referencia al nivel 0 en general en la documentación y bueno, por obvias razones, ¿no? El nivel 0 es prácticamente la nada, ¿no? Desde el punto de vista de la ciberseguridad, una organización en nivel 0 que, a ver, tendría que preocuparse, ¿no? No quiere decir que las demás no tengan que preocuparse, pero tendría que preocuparse mucho, realmente. Eso es, el nivel 0 nos está hablando de una organización que desconoce la necesidad totalmente, ¿sí? De hacer nada en pro de la ciberseguridad en concreto, ¿no? No tiene que ver con si la necesita o no la necesita. O sea, estamos hablando de que puede ser de cualquier perfil. Tiene que ver con cuál es su enfoque del tema, ¿sí? Concretamente. Y a lo que íbamos, ¿no? Es decir, se desprende el nivel este del que estamos hablando de ese grado de cumplimiento o alineación con las recomendaciones del marco. Yendo ya a elementos un poco más avanzados, digamos así, nos empezamos a encontrar con los siguientes niveles, ¿verdad? El nivel 1 es un nivel en el que hay, sin duda alguna, iniciativas de ciberseguridad, pero como pueden ustedes ver ahí, nos referimos a situaciones en las que hay una altísima dependencia de lo que hacen determinadas personas, ¿no? Es bastante frecuente encontrarnos con este tipo de situación en la que las cosas se hacen, no es que no se hagan, pero se depende de que las haga la persona que las hace. Es decir, si esa persona por alguna razón no está, se va, lo que sea, las cosas dejan de hacerse. No hay know-how, no hay conocimiento más que en la cabeza de esa persona, ¿sí? En general son situaciones en las que la organización es totalmente reactiva, ¿verdad? Es decir, sucede algo
Y bueno, y se sale corriendo detrás de ese algo que está sucediendo o sucedió para tratar de resolverlo. Pero no se están tomando acciones preventivas de ninguna clase, ¿verdad? Eso en general describe el nivel 1. A ver, antes de seguir hablando de los niveles, claramente no podemos trazar, vamos a decir así, fronteras duras entre los niveles y decir, esta organización está en el nivel 1, esta otra está en el 2 y esta otra. Sí hay que hacerlo a la hora de poner un puntaje, sí a la hora de decir, bueno, a ver, hago la evaluación y ¿cuánto nos da? Nos tiene que dar 1, 2, 3 o 4, no de 0, pero digo, nos tiene que dar uno de estos 4 valores, ¿verdad? El tema es que hay situaciones en las que sin duda alguna hay híbridos, ¿no? Es decir, bueno, pero tiene trazas de nivel 2. Sí, está bárbaro, pero las trazas no son suficientes. Tiene que cumplir con todo lo que establece de alguna manera el nivel 2 para estar en nivel 2, ¿verdad? Vale la pena hacerle esa aclaración porque es una duda que surge muchas veces. Decíamos que, bueno, el nivel 1 era eso, ¿no? Ese estado casi artesanal, por decirlo de alguna manera, de la ciberseguridad, dependiendo de esas personas muy colgadas, muy comprometidas con el tema, pero que por fuera de él o de ella está, digamos, se está encontrando una situación bastante vacía, por decirlo de alguna manera. El nivel 2 ya mejora un poco esa situación, ¿sí? Se empiezan a bajar a tierra, por decirlo de alguna manera, algunas cosas, buena parte de ellas empiezan a estar documentadas, hay algún tipo de, digamos, de proactividad, se empiezan a tomar acciones, se empiezan a hacer cosas en pro de mejorar la situación frente al hecho de que suceda una determinada cosa. O sea que se empieza a crecer, se empieza a madurar, ¿sí? En este nivel 2. Ya cuando hablamos del nivel 3, bueno, ya estamos en otro estado, sin duda alguna, ¿verdad? Como ustedes pueden ver acá, estamos hablando ya de que hay políticas, de que hay procedimientos, de que se han automatizado cosas. Estamos hablando ya de gobernanza, en cierta forma. ¿Ah? Esas políticas y procedimientos no están solamente escritas y guardadas en un cajón, están difundidas, eso significa el resto del personal, el resto me refiero a los que están más allá de los que gestionan la seguridad, ¿verdad? La ciberseguridad, las conocen de alguna manera, hay compromisos, se establecen compromisos, ¿sí? Se empiezan a medir algunos resultados. ¿Mm? Entonces, empezamos a encontrarnos ya en un escenario mucho más evolucionado desde el punto de vista de la ciberseguridad, ¿sí? Empieza a haber procesos iterativos, vuelvo a decir, con mediciones, con resultados que se van comparando, ¿verdad? Entonces, si estábamos hoy hablando, como comentaba Pablo, por ejemplo, de la necesidad de hacer análisis de vulnerabilidades, por poner un ejemplo nada más, ¿verdad? Bueno, deberíamos saber que probablemente en un nivel 3 nos estemos encontrando con un programa de análisis de vulnerabilidades, ¿sí? Que de alguna forma, en forma recurrente en el tiempo, se va a estar encargando de que sucedan los análisis de vulnerabilidades, que se haga seguimiento de los hallazgos, que se haga verificación de las remediaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, se entra en un, vamos a decir así, régimen de funcionamiento en el cual la ciberseguridad pasa a estar cuidada, por decirlo de alguna manera, atendida, ¿sí? En forma proactiva. No estamos esperando a que las cosas sucedan para salir a resolverlas, para salir a tomar acciones orientadas a resolverlas. No, nos estamos anticipando y estamos haciendo cosas para evitar llegar a esas situaciones no deseadas. No significa esto que no se vayan a dar, por supuesto que se van a dar, siempre se van a dar lamentablemente, pero es completamente diferente si esas situaciones no deseadas se dan en un escenario donde ya estamos trabajando en pro de la ciberseguridad, ¿sí? Que si suceden en escenarios en los que cuando pasa algo se sale corriendo a ver para dónde se agarra y cómo y de qué manera y todo lo demás, ¿no? Entonces, claramente un nivel 3 de madurez es otra cosa, ¿sí? Sin duda alguna, estamos hablando ya de algo evolucionado. Y por supuesto, ¿no? El nivel 4 va un paso más allá, es decir, estamos hablando ya
de una organización donde, vamos a decir así, la ciberseguridad juega un rol clave dentro de lo que es el funcionamiento de la organización en sí misma, ¿verdad? Estamos hablando, como dice aquí, ¿verdad?, de contextos en los que el responsable de seguridad, en definitiva, está empoderado, ¿sí? Existe un comité de seguridad que es el nexo, en definitiva, con las autoridades, ¿sí? Hay un ciclo de mejora continua funcionando verdaderamente, ¿sí? Eso está controlado, eso se audita, se toman resultados, se establecen planes de acción para trabajar sobre las oportunidades de mejora que puedan estar surgiendo de las auditorías. En fin, como que hay un proceso, en definitiva, gestionado verdaderamente de la ciberseguridad continuo. Esto es algo que claramente no va a terminar. Es decir, si nosotros empezamos a trabajar sobre la seguridad de la información, sobre la ciberseguridad de una forma gestionada, bueno, claramente no es algo que vaya a llegar a término, ¿verdad? Se sobreentiende, por lo menos mientras la organización sea tal. De lo que estamos hablando entonces es de cómo podemos llegar a rankear, en definitiva, como organización, a la hora de evaluar cómo estamos con respecto a, en cuanto a madurez, determinado por el marco de ciberseguridad. El marco de ciberseguridad, para llevar adelante, digamos, una evaluación con el marco específicamente, también tenemos que tener en consideración, como parte de esta adaptación de la que hablamos, del marco original, ¿verdad?, la existencia de un conjunto de requisitos. ¿Ah? Los requisitos son, de alguna manera, vamos a decir así, conceptos que nos ayudan a evaluar cada subcategoría, ¿sí? El propósito de los requisitos es exactamente ese, es guiarnos, orientarnos en cuanto a cómo evaluar el estado de madurez, en definitiva, de una subcategoría dada, ¿sí? Es decir, bueno, hay que mirar esto otro, y esto otro, y esto otro, y ver cómo se está cumpliendo, en definitiva, con esos elementos, para llegar a una definición de madurez, o para establecer un grado de madurez asociado a esa subcategoría en particular. Como ven, hay un conjunto de, digamos, de grupos, en definitiva, de requisitos bastante amplio, ¿no? Es decir, que abarcan, en definitiva, todo el espectro, también abarcado por el marco, claramente. Y bueno, ¿cómo se trabaja con los requisitos? Simplemente para explicarlo un poquito, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando de una categoría en particular, estamos hablando entonces de las subcategorías que estamos encontrando dentro de esta categoría, y tomemos, por ejemplo, ¿sí?, una de las subcategorías en particular, ¿sí? Tomemos, por ejemplo, esta subcategoría, ¿sí? Y entonces nos vamos a estar encontrando con que a la hora de asociar la subcategoría con requisitos, por ahí, bueno, el marco nos está diciendo, esta subcategoría en particular está asociada con estos dos requisitos específicamente. Y bueno, y cada uno de ellos luego, ¿sí?, podrá estar siendo evaluado a partir de la revisión hecha sobre un conjunto de elementos que podrán estar siendo tomados sí o tomados no, dependerá de cada caso, para llegar a establecer cómo se está cumpliendo con este requisito en particular, ¿sí? Y así con cada uno de los que estén asociados a la subcategoría, perdón, para terminar llegando entonces sí a un valor final para la subcategoría. Esto simplemente para mostrar, desde un punto de vista casi funcional, les diría yo, cómo es que se utilizan los requisitos en el marco de uso, concretamente del marco. Bien, el marco, como yo decía hace un ratito, ¿verdad? En su estructura
dispone de lo que decíamos 5 funciones. Esas 5 funciones, de alguna manera, lo que hacen es representar, si bien, bueno, podríamos discutir un poco respecto a esto, de alguna manera lo que hacen es representar un ciclo, ¿sí? Hay una cierta continuidad natural o sucesión natural en las distintas etapas que se deberían dar en un ciclo de gestión de la ciberseguridad, representado en cada una de las funciones, o a través de las 5 funciones que arman, en definitiva, este marco. ¿Sí? ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a esto, ¿sí? A esto que tenemos acá. Las funciones que nosotros tenemos son las que estamos encontrando aquí en el círculo, en definitiva, que son identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. La idea es que esto, de alguna forma, representa un ciclo que, de alguna manera, está alineado con la mejora continua que nosotros debemos poner en marcha, por decirlo de alguna forma, a la hora de gestionar la seguridad. Nuestro punto de arranque, por decirlo de alguna manera, claramente, es tener idea de dónde estamos parados. Es decir, comprender el contexto, saber qué activos, saber qué riesgos hay, conocer cuál es el apetito de riesgo de la organización, cuáles son sus objetivos estratégicos, cuál es su misión. Tener claro, entonces, en definitiva, dónde estamos. ¿Sí? Dónde estamos no es solamente conocer los activos, vuelvo a decir, es tener claro el contexto. ¿Sí? Es decir, esta organización, cómo funciona, hacia dónde va, qué pretende, qué le es importante, qué no le es importante. Bien, a partir de ahí, entonces, sí, empezamos a tener claro, en definitiva, cuál es ese entorno sobre el que debemos, de alguna manera, nosotros aplicar la ciberseguridad. ¿Sí? Es decir, cómo cuidamos desde el punto de vista de los activos de tecnología de información y la gestión que se hace de todos ellos y su funcionamiento en función de las características de la organización. Bueno, esa función o ese eje, en definitiva, de identificar a lo que apunta es a eso. ¿Sí? Luego de tener claro cuál es el escenario concretamente, ¿sí? De lo que vamos a hablar es de cómo lo vamos a proteger, en definitiva, ¿verdad? Y tiene que ver con esto, con la aplicación de controles para mitigar los riesgos. Parte de la identificación incluye también la identificación de los riesgos, como estamos diciendo, ¿no? Entonces, habrá que hacer un análisis de esos riesgos, habrá que decidir qué se hace con cada uno de ellos, cómo los vamos a manejar, lo vamos a dejar ahí, lo vamos a mitigar, lo vamos a eliminar, lo vamos a transferir, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquellos que vamos a mitigar, tenemos que hacer algo en pro de eso. Bueno, muy bien, se aplicarán controles. Parte entonces de lo que se hace a la hora de proteger, ¿sí? Ahí estamos hablando de controles administrativos, técnicos, etcétera, ¿sí? Todo eso está, vamos a decir así, dentro de esa función proteger. Después que ponemos en funcionamiento todos estos controles, tenemos que verificar que funcionen, ¿sí? Y parte de ellos, parte de esos controles que vamos a haber colocado, seguramente sean para darnos cuenta de que está sucediendo algo. Entonces, de eso se trata el siguiente punto, ¿sí? La función de detectar. ¿Detectar qué? Detectar cosas que se están saliendo de una línea base que habremos tenido que definir, ¿sí? Habrá que encontrar lo más rápido posible y lo más precisamente posible, por supuesto, cosas que se salen de lo corriente. Entonces, tenemos que empezar por establecer qué es lo corriente, como para poder después decir, caramba, esto que está sucediendo no debería estar sucediendo, o por lo menos es muy raro que esté sucediendo. Vamos a investigarlo. Bueno, de eso tendríamos que estar enterándonos lo antes posible. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos que cuanto más tiempo pasa, digamos así, una situación no deseada, pudiendo actuar, peor es el resultado para nosotros, claramente. Entonces, de alguna manera, el detectar termina siendo algo sumamente
importante, ¿sí? Esta tercera función es sumamente importante. Ahora, no menos importante es lo que sucede después, cuando nosotros nos enteramos de que está sucediendo algo en concreto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que responder. De alguna forma, tenemos que actuar. ¿Para qué? Y bueno, para frenar lo que está sucediendo, para detenerlo, para evitar que, si está sucediendo algo que nos está provocando daño, que el daño sea mayor, y si todavía no lo consiguió, que no lo consiga. ¿Sí? Eso es responder, es actuar. ¿Sí? Se prende fuego algo, bueno, salimos a apagarlo. Tenemos que tener entonces previsto cómo es que vamos a estar haciendo eso, cómo vamos a estar saliendo a apagar ese fuego. ¿Sí? No vamos a tener, la idea es no tener que improvisar, sino a tenerlo planificado, probado inclusive, ¿sí? ¿Cómo hacer cuando suceda algo? Bueno, hacemos así. De eso se trata entonces, responder. Y recuperar, en definitiva, al final del ciclo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Final del ciclo, entendiéndose que está sucediendo algo que no debería haber sucedido, ¿no? Lo detectamos, respondimos y ahora tenemos que volver a la situación normal, por decirlo de alguna manera. Recuperar. Recuperar tiene que ver justamente con eso, con volver a la situación normal, haya sido lo que haya sucedido, no importa, volver a la situación normal, ¿sí? Y tratar de aprender de eso que sucedió. ¿Sí? Eso es fundamental, el tema de las lecciones aprendidas. Esto de alguna forma cierra este ciclo, ¿sí? El hecho de identificar, como decíamos, era el punto de arranque, es algo que de alguna manera lo vamos a tener que estar haciendo permanentemente, ¿sí? Va a haber una primera vez, por supuesto, para cada uno de estas funciones, pero la idea es justamente entrar en este ciclo, en definitiva, continuo, en el que vamos a estar permanentemente ejecutando acciones vinculadas a cada una de las funciones, ¿sí? Seguramente, dentro de las detecciones, estemos detectando por ahí vulnerabilidades, ¿sí? Parte de la respuesta que está en el eje responder va a ser actuar sobre esas vulnerabilidades también, ¿sí? Entonces, como vemos, no necesariamente es que esto se va a estar disparando o activando ante un ataque y una situación en la que nos están queriendo robar información, secuestrar información o lo que fuere. No, esto tiene que ver justamente con la gestión, ¿sí? Con la gestión de la ciberseguridad como un todo. Entonces, la idea en concreto pasa por justamente entrar en este régimen, entrar en este ciclo de funcionamiento que debe estar acompañando a la gestión propiamente. Bien, las funciones entonces, ya las acabo de contar, esta presentación queda sin duda a disposición luego de todos. Acá en forma escrita estoy contando de alguna manera lo que es cada una de estas funciones. Ya lo conté, no tiene sentido volver a repetir en definitiva lo que ya fue dicho. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Qué está pasando con el marco? ¿Cuál es nuestra percepción en base a justamente lo que nos permite ver nuestra propia experiencia, nuestra experiencia directa, ¿sí? Experiencia directa a partir de justamente del ejercicio de estar evaluando el cumplimiento de distintas organizaciones con respecto al marco. Hay un alto grado de inmadurez en nuestro medio, ¿sí? No es ninguna novedad, claramente. Tampoco es ninguna exclusividad de nuestro medio en particular, de nuestro país, ¿sí? Esto es una situación global, lamentablemente. No va solamente por el hecho de aspectos, como decimos acá, ¿no? A cuestiones, a falencias desde el punto de vista normativo, cumplimiento normativo o de formalidades. No, pasa mucho también por las debilidades que hay en cuanto a los controles técnicos específicamente, ¿verdad? O sea, y a cómo se utilizan esos controles técnicos. O sea, esto está muy alineado con lo que venía diciendo Pablo hoy, ¿verdad?
esos análisis de vulnerabilidades, ¿cada cuánto se hacen? Las actualizaciones del software, ¿cada cuánto se hacen? O sea, el hecho de que estemos hablando, como mostraba Pablo, que buena parte de los problemas que hoy por hoy todavía están sucediendo se deben a vulnerabilidades que están reportadas como tales desde hace 11 años, nos muestra cuál es el escenario, ¿sí? Entonces, de lo que estamos hablando en concreto, entonces, es de un alto grado de inmadurez, ¿sí? Por los motivos que sea. Es decir, acá no estamos juzgando ni estamos analizando motivos específicos ni nada. Ahí hay problemas de presupuesto, problemas de personal, problemas de desconocimiento, problemas de distinta índole, ¿sí? Que justamente, bueno, van a tener que ser atendidos antes o después, porque la situación lo amerita. Es decir, no podemos seguir actuando como organizaciones en el contexto que estamos hoy por hoy, sin atender debidamente todas estas problemáticas que representan de alguna manera la ciberseguridad y los ciberriesgos, en definitiva, que van de la mano, ¿verdad? Entonces, la visión que nosotros tenemos es que justamente hay, como decimos acá, ¿verdad?, un largo camino por recorrer en materia de cumplimiento, pero no de cumplimiento por el hecho de tener el tic en el que estoy cumpliendo con esto y estoy cumpliendo con lo otro. Es el hecho de, justamente, de tener una ciberseguridad sólida, una ciberseguridad robusta. Y justamente es a lo que íbamos hoy más temprano, ¿no? Es decir, el marco de ciberseguridad a lo que apunta es a ayudar a las organizaciones a llegar a ese estado, es decir, a empezar a acercarse gradualmente a un estado aceptable de ciberseguridad y empezar a trabajar en pro de crecer en ese sentido. Bien, estamos casi terminando. ¿Qué viene a futuro? Vienen cosas bastante, vamos a decir así, interesantes, o por lo menos que deberían ser interesantes. Fíjense ustedes que en la rendición de cuentas, que está en este momento siendo discutida y conversada, se está estableciendo lo que contamos acá. Las entidades privadas vinculadas a servicios públicas, por supuesto, y las privadas vinculadas a servicios o sectores críticos del país deberán dar cumplimiento a lo que tiene que ver con, entre otras cosas, el marco de ciberseguridad de GESIC. Entonces, acá estamos empezando a encontrarnos con algo diferente a lo que venía siendo hasta ahora, ¿sí? El marco de ciberseguridad pasa de ser un cuerpo de buenas prácticas, de buenas recomendaciones de ciberseguridad, a ser algo con lo que las instituciones públicas y buena parte de las instituciones privadas van a tener que alinearse, ¿sí? Ya deja de ser algo facultativo, deja de ser algo que estaría bueno de hacer, pasa a ser ley, pasa a ser un requisito con el que va a haber que cumplir. Entonces, esto de alguna manera como que jerarquiza sin duda alguna el marco, jerarquiza la función también de AGESIC, porque va a ser AGESIC quien se tenga que encargar de monitorear y verificar ese cumplimiento, ¿sí? Pero nos muestra de alguna manera lo importante que es este marco, ¿sí? Este marco es lo suficientemente importante y está lo suficientemente maduro como para estar siendo, digamos, objeto de esta decisión. Es decir, se está imponiendo de alguna manera por ley el cumplimiento con el marco de ciberseguridad. Creo que esto da para, bueno, por lo menos pensar a ver qué tanto se está en cumplimiento con el marco, empezar a pensar en arrimarse a él, sin duda alguna, antes de que esto se transforme en una imposición, ¿verdad? Cosa que seguramente esté sucediendo en breve. Vale la pena saber también que el marco está a punto de evolucionar.
es decir, el Cyber Security Framework, digamos así, que es su base, en definitiva, seguramente a comienzos del año próximo, del 24, va a estar en su versión 2.0. Ya está el borrador disponible, seguramente más de 4 lo hayan visto ya y leído, pero es inminente, digamos así, ¿sí? Es inminente la publicación de una nueva versión, entonces, del Cyber Security Framework, del NIST. Esto va a estar inevitablemente conduciendo a una nueva versión del marco de ciberseguridad, ¿sí? De AGESIC propiamente. Hay modificaciones de forma en esta nueva versión, ¿sí? Aparece una nueva función, en lugar de 5 pasa a haber 6, la función gobernar, es decir, como ven, hay una maduración del propio marco, ¿no? El propio marco también está evolucionando, se está adaptando a digamos, a otros cuerpos normativos o cuerpos de buenas prácticas, ¿sí? O sea, destaca la función gobernar en sí misma. Algunas categorías que ya estaban se mueven a esta función gobernar, aparecen nuevas. Como parte del cambio también se reorganizan elementos de su estructura, ¿no? Si hablábamos de las categorías y subcategorías, bueno, por ahí aparecen nuevas categorías dentro de las funciones que ya estaban, aparecen nuevas subcategorías dentro de categorías que ya estaban. En fin, la evolución natural que tienen este tipo de cosas, ¿no? O sea, los que hayan visto cómo cambió la ISO 27001, por ejemplo, en su versión 2022, habrán visto que hay un cambio importante desde el punto de vista de lo que es la estructura, pero que en esencia lo que ha sucedido es que se han reagrupado una cantidad de controles, ¿sí? De una forma en una de esas más coherente, podría llegar a decir alguien, aparecieron cosas nuevas, ¿sí? Se hizo una reestructuración, en definitiva, de la estructura del cuerpo, pero que en definitiva, de alguna manera, es lo mismo que estamos viendo que está sucediendo con el Cyber Security Framework, ¿sí? De manera que, bueno, habrá que esperar un poco al año que viene a que esto sea publicado en forma efectiva, y habrá que esperar después a ver cómo AGESIC responde con su propia versión, digamos así, con la versión nacional del marco de ciberseguridad. Pero, eh, quedándonos con un resumen, bueno, el marco de ciberseguridad, sin duda alguna, vino para quedarse. Es algo que nos ayuda, como organizaciones, nos ayuda a arrimarnos, en definitiva, a la ciberseguridad, si estamos lejos de ella, ¿sí? Y a ordenarnos, si estamos trabajando ya sobre ella, de una forma que la podemos hacer muy gradual, de manera tal que, bueno, no represente un impacto, en definitiva, para las organizaciones a la hora de acercarse al tema. Hasta aquí lo que yo tenía para contarles, de alguna forma, respecto al marco. De manera que estamos cerrando, creo que en tiempo justo. Impecable, Les Hugo. agradezco, muchas gracias a todos por la atención, y bueno, si hay algún tipo de pregunta, por acá quedamos. Impecable, Hugo. La verdad que más que una charla, una clase magistral del marco de ciberseguridad de GESIC. La verdad que te felicito, me encantó. Muchas gracias. Hugo, tenemos unas preguntitas. A ver, dice, ¿podrías repetir el artículo de la rendición de cuenta que establece la obligatoriedad de cumplir con el marco de ciberseguridad de AGESIC? A su vez, ¿a qué organización alcanza esta obligatoriedad? Yo vi ahí que Bien, decía de sistemas críticos, ¿no? Pero acá pregunta Natalia Martínez, ¿a qué organismo alcanza esta obligatoriedad? bien, veamos. A ver, dame un segundito. Ahí está interesante porque es como bien directa la acá. Quiero llegar a la... Dame un segundo. A ver, el artículo 69, como decimos acá, ¿no? Del proyecto de rendición de cuentas en sí, lo que dice, acá lo que estamos haciendo es repitiendo lo que dice la rendición de cuentas, ¿sí? Establece que las entidades públicas y las entidades privadas vinculadas a servicios o sectores críticos del país. Quizá vale la pena aclarar que cuáles son esas entidades
privadas vinculadas a servicios o sectores críticos del país, bueno, va a esto a estar siendo determinado, como estamos haciendo aquí aclaración en la llamada, ¿sí?, por el Consejo Asesor Honorario de Seguridad de la Información. Es un órgano creado por el artículo 119 de la Ley 18.172. Entonces, podemos imaginarnos algunos sectores que seguramente sean críticos, podemos imaginárnoslos, pero no están dichos en absolutamente ningún lugar todavía. Entonces, como que hay mucho por escribir y por decir, ¿no?, vinculado a todo esto. Lo que vamos teniendo, en todo caso, con este tipo de noticia, es una guía de por dónde vamos a tener que movernos, ¿no?, como organizaciones, por dónde van las cosas, hacia dónde vamos, hacia dónde va Uruguay. El marco de ciberseguridad pasa a ser de cumplimiento obligatorio, no facultativo, para todos los organismos públicos. Y en todas las entidades públicas van a tener que, de una forma u otra, demostrar estar en cumplimiento con el marco, estar trabajando con el marco. No es estar en cumplimiento, no es binario. Es estar trabajando con el marco, estar en un proceso, el que hablábamos, en un proceso de mejora continua de la ciberseguridad, trabajando con el marco, ¿sí? Y este año tengo un nivel de madurez 1, y el que viene, capaz que pude irme al 2, y si todavía no me fui al 2, decir qué estoy haciendo para irme, por qué sigo en el 1, ¿no? Es decir, estamos hablando de eso, de mejora continua, del hecho de tener observaciones, oportunidades de mejora, hacer seguimiento de ellas y ver cómo podemos ir a más. Bueno, eso es algo que se viene, es algo que se impone de alguna manera. Tratando de responder la pregunta, entonces, de a quiénes alcanza, lamentablemente no podemos ser más precisos que el propio artículo 69 de la rendición de cuentas, ¿no?, donde nos está diciendo esto que está acá: las entidades públicas y las privadas vinculadas a servicios o sectores críticos del país, a determinar por el CASI. ¿Cuándo? Cuando el CASI decida. Lamentablemente, la respuesta que tengo para dar es esa, no mucho más. Sé que no es lo que les gustaría escuchar, les gustaría seguramente irse con una respuesta concreta, pero no la tenemos, no podemos darla, sería Impecable, impecable. sería Hugo, absurdo. Sí, una preguntita que me surge a modo personal respecto a esto. Ahí hablan de deberán dar cumplimiento, y tú hablabas de que estas entidades van a tener que demostrar quiénes y de qué manera, o quizás sabes, quizás todavía no esté definido, pero quiénes y de qué manera harían la fiscalización del cumplimiento por parte de las organizaciones. bueno, esa pregunta creo que no es para mí, esa pregunta es para GESIC, porque justamente, como estábamos viendo, ¿verdad?, en la información que yo estaba compartiendo acá, permítanme, acá está, ¿sí? Estamos viendo que justamente pasa a ser a GESIC, de alguna manera, quien tiene un rol fundamental en todo lo que es vamos a decir así, la gestión, en definitiva, de la verificación de cumplimiento y el seguimiento y fiscalización y todo lo demás que está ligado al marco específicamente, ¿sí? Entonces, seguramente a GESIC en un tiempo se expida, ¿sí?, y se exprese públicamente, bajando a tierra esto. O sea, no nos olvidemos de lo que es algo que está expresado en una rendición de cuentas. Es decir, es algo que empieza a estar esbozado. Bueno, esto después va a haber que ver cómo se baja a tierra concretamente, ¿sí? Entonces ahí va a haber que ver un poquito cómo se le da forma, cómo se come esto, ¿está? En concreto es eso, es decir, tiene que ver con qué se hace con esto que está de alguna manera establecido en algo que se va a transformar en una ley. ¿Ah? Entonces, a partir de ese momento, se supone que ya estarán claras las reglas del juego, estará claro cuáles son esos sectores de actividad privada que van a tener que también cumplir, ¿sí? Y estará clarísimo cómo se va a fiscalizar, cómo se va a
verificar el cumplimiento, cómo van a tener que hacer las organizaciones, ya sean públicas o privadas, para demostrar estar trabajando con el marco de ciberseguridad y estar de alguna forma, entonces, inmersos en ese ciclo, como yo decía, de mejora continua, ¿sí? Bueno, y hoy por hoy tengo un nivel de madurez muy pobre, pero estoy trabajando para mejorarlo y demuestro que estoy trabajando para mejorarlo y lo mejoro. Yo creo que todo eso es parte de lo que falta, ¿no? O sea, lo que acá estamos teniendo es los titulares, fundamentalmente. ¿Ah? Lo que es Impecable. el cuerpo en sí y la letra chica faltan, claramente. Otra preguntita, Hugo. Desde tu experiencia, las organizaciones privadas, las empresas privadas tienen cierto camino recorrido con el cumplimiento de otro tipo de normativas de Es seguridad. correcto. Se me viene a la cabeza ISO, se me viene a la cabeza PCI. Desde Es tu correcto. experiencia, ¿cómo ves al día de hoy la adopción por parte del sector privado del el marco de ciberseguridad de AGESIC? ¿Mucho, poco, nada? Es muy relativo, ¿verdad? A ver, nosotros fundamentalmente podemos hablar más que nada del sector público, si bien hemos también intervenido, digamos así, en algunos casos de la actividad privada, con el marco específicamente hablando, ¿no? ¿Se entiende? Yo te diría que ahí podemos trabajar un poco o contestar un poco por analogía más que nada, ¿no? A ver, una organización que está certificada ISO 27001 es porque tiene un SGCI lo suficientemente maduro como para haber recibido esa certificación. Eso ya de por sí, de lo que nos habla claramente es de que seguramente si vamos a estar haciendo una evaluación de esa organización, pero con la óptica, ¿no? Con la vista del marco de ciberseguridad, va a dar un resultado muy razonable, ¿verdad? Es decir, muy aceptable, seguramente. ¿Por qué? Algo que no dijimos, pero el marco, como tal, está tremendamente alineado. O sea, podemos encontrar, podríamos mostrar una matriz de correlación entre cada una de las subcategorías del marco, ¿sí? Y los objetivos de control de la norma, por ejemplo, ISO 27001, ¿sí? O de los controles recomendados por la ISO 27002. ¿Sí? Y así, de esa misma forma, con otros cuerpos de buenas prácticas y de certificación y normativos también. Pero me atrevo a decirte que la cobertura, digamos, de correspondencia que hay entre unos y otros con respecto a ISO 27001 es total. Es decir, no está quedando prácticamente nada de la ISO 27001 que no esté mapeado sobre el marco y viceversa. Es decir, están muy, 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 muy cerca uno del otro. ¿Ah? Entonces, por eso dije, la respuesta a tu pregunta un poco por analogía, Claro. ¿sí? Es decir, está, por suerte, está bastante difundido, ¿no? En el ámbito privado el cumplimiento con la ISO 27001, la certificación sobre la ISO 27001. Es algo que ha entrado por distintos motivos, pero ha entrado en nuestra plaza, en nuestro mercado. Quizás no Excelente. tanto como podríamos desearlo, o como sería bueno, recomendable, etcétera, no importa, pero ha entrado. Excelente. Entonces, yo te Tenemos, diría que perdón. ahí ¿Mm? estás encontrando un paralelismo bastante fuerte, ¿sí? O sea, vuelvo a decirte, te estoy respondiendo por mirroring, ¿no? Es decir, por un hecho de decir, bueno, mirá, están cumpliendo razonablemente con cuestiones planteadas desde otro marco, en definitiva, te puedo decir que van a estar también cumpliendo con lo que establece este, ¿no? Excelente. No es una pregunta, es más bien un comentario. Giovanna Calvento nos dice que en la actividad bancaria el BCU ya ha enviado un marco basado en el marco de AGESIC. Es correcto. Es correcto, es decir, ya está habiendo hace rato, ¿no? Particularmente, bueno, sin duda en el ámbito financiero, iniciativas que están, por decirlo de alguna manera, empujando para este lado, ¿no? Llevando hacia esto vamos a decir así, lo que tiene que ver con lo que se empieza a requerir en determinadas verticales, como por ejemplo la bancaria, ¿no? La financiera, a las organizaciones. Son esfuerzos que se han ido haciendo
vamos a decir, un poco en forma aislada, un poco en forma inconexa, quizá, pero tal vez no tanto, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿para dónde va esto? Esto va para este lado. Bueno, vamos a empezar a caminar para ese lado, ¿no? Es decir, vamos a empezar a arrancar para ahí porque es para donde hay que seguir, claramente. Entonces, a ver, no perdamos de vista que, por referirnos específicamente al comentario, ¿no? Digo, el Banco Central actúa muchas veces en coordinación o en consulta, en todo caso, con organismos, por ejemplo, como AGESIC. Entonces, bueno, tener claro cuál va a ser el camino, cuál va a ser la dirección en la que se van a estar moviendo las cosas de antemano, por ahí permite empezar a decir, bueno, empecemos a movernos para ese lado porque es para donde va a haber que arrancar, como decía recién. Sí, es muy cierto eso. El Banco Central ya ha establecido, vamos a decir así, criterios que está imponiendo a las entidades que están alineadas, en definitiva, con todo esto, ¿no? Esto lo que hace es englobar y ampliar inclusive buena parte de todas esas cosas que ya en algunos ámbitos se han empezado a traccionar de alguna manera, ¿no? Excelente, excelente. Y el último comentario de mi parte, como te decía cuando en el cierre, más que una charla, esto es una clase magistral de tu parte, que este video va a quedar publicado en nuestras redes sociales, como así el resto de las charlas del evento, pero es un buen video que va a permitir aprender y capacitar sobre el marco de ciberseguridad de AGESIC. Entendiendo este punto de la capacitación sobre el marco, ¿tenés idea de si hay alguna iniciativa, ya sea de AGESIC, para que los profesionales puedan conocerlo, profundizar, aprender sobre él? Bueno, no, a ver. ¿O queda no algo podría, a criterio de uno, descargárselo y estudiar, y es la única forma de aprender de él? En primera instancia sí, te diría que sí. O sea, nosotros como empresa de servicios de seguridad que somos, perfectamente estamos en condiciones de encarar un servicio que fuese una capacitación sobre este marco, como sobre varios otros, sin duda alguna. Desconozco si hay alguna iniciativa en la cocina, digamos así, de AGESIC orientada a esto que vos me planteás. No me extrañaría que ante la obligatoriedad, ¿no?, que Por eso. pasaría a tener justamente de aplicación y de uso el marco, se hiciese algo en ese sentido, pero realmente no podría contestártelo con propiedad. Esto es una opinión absolutamente personal que no se puede tomar como una respuesta válida, ¿no? Excelente. Hugo, 1.000.000 de gracias, encantados con tu charla, y Gracias a el ustedes. abrazo y el agradecimiento también a todo DataSec por acompañarnos. Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, y a las órdenes de nuestra parte.